Muchos dirán que este tipo de música es algo melosa, algo cursi, pero lo que sí es en realidad es que esta música ha flechado muchos corazones. ¿A poco no, Carlos? Carlos, bienvenido. Y tienes ¿Cómo razón, ¿no? estás? Es melosa, es cursi, es romántica, pero es contundente y funciona a cualquier persona. Y está el clásico, esta yo te la dedico. Sí, sí, ¿quién no ha pasado por esos momentos románticos justo en el mes del amor y la amistad? Sí. No se puede percibir una relación amorosa sin una canción de por medio. Nuestra canción, ¿no? Dicen Eso, algunos. sí. ¿Te acuerdas nuestra canción Nuestra de canción, bodas? que en algún ¿Cómo momento, te conocí? exacto, ¿no? que Sí, sonaba claro. en aquel momento Sí. mágico Sí. del enamoramiento. Pues son canciones románticas, canciones que nacieron un poco de la gente, los inmigrantes que llegaron a Norteamérica y que se estaba funcionando, se estaba naciendo, estaba naciente el blues. Oiga, el véngase jazz. para acá, chaparrito, pero nada más Sí, traigas, sí, 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 traigas el ¿sabes qué? guanzontle, ¿no? Sí. Por favor. Vamos a invitarlos. No, vamos a guardar. Queremos Claro, ¿cómo nos van a desayunar. dejar por fuera con... Vamos a hablar... de- Barriga llena, algo que me corazón encanta. contento. Lo bueno que nunca Es cierto. vienen de la cocina y nunca nos comparten. Nos hubieran dedicado los Egoístas. bausontles. No, pues ya no hay. Lo Se siento acabaron. mucho, mi Pero querido Juan, síguenos pero... contando de la Traigo música bausontles. romántica. Sí, sí, sí. ¿En qué estaba yo? ¿En qué llegaban claro, los claro. inmigrantes? Entonces se estaba fusionando el blues y el jazz norteamericano y una de las primeras personas que tomó el ritmo y lo puso de moda, bueno, ya estaba de moda con personas como Neil Sedaka, con esos grandes baladistas, Burt Bacharach. todos esos. Le llegó la influencia a Elvis Presley, que estaba en la época del rock and roll, pero dijo, yo tengo que cantar baladas porque es lo que le está gustando a la gente. El rey. Nuevamente, los discos, los acetatos se estaban vendiendo mucho en todas partes del mundo. Las películas, ¿no? También ayudaban a que las baladas se popularizaran. Y Elvis siguió el camino de estos personajes y empezó a cantar baladas. Que el rey las cantara, pues ya quiere decir que ya todo mundo seguía la vertiente de la música Estaba romántica. aprobado. Claro. Entonces vino nuevamente la influencia a Más México. al rey. No, y lo cantaba en ese video que estamos viendo, se la pasa más que cantando, besando a todas las fans que estaban abajo. Besos. Ese rey. No, ahí unos besotes que les plantaba. Es que Ahí va. Wow. Miren nomás. uno tras otro, Mira, Mira. la primera. ¿Qué puede ser más romántico que eso? Que un beso, claro. Imagínate la voz, la presencia, ¿no? Que te llegue el mensaje de la canción y beso, y beso, y beso. Y luego un besito. Ah, Se tenía que lavar la boca Elvis Presley, yo creo que Hasta 20 yo me hubiera veces. formado ahí. Hasta uno le hubiera dado un pico ahí al buen Elvis Presley. Mira nada más. mira. Ahí. Nos llega la influencia a México y empieza nuevamente la industria a crecer con cantantes como Enrique Guzmán, como César Costa, que copiaban los modelos norteamericanos, los grandes baladistas norteamericanos. Y esa moda siguió hasta los años 70 con, mira, Nada más. ¿Con Enriquito. quién? Paul Anka, Tocayito. todas esas personas, esos Pero, cantantes pero. que tenían temas colocados en Norteamérica y que llegaban de rebote a México, pues aquí también sacábamos nuestra versión romántica. Claro. Y no, hombre, caían redonditas con estas canciones, ¿no? Todavía. Qué bonito lo que dices. La voz Oye, de pero por ejemplo, a mí me contaba más la música y la letra o incluso la personalidad de ellos. Porque, por ejemplo, yo te veo a Elvis, o sea, aunque me lo pongan sin música nada más, con verlo andar, con verlo caminar, las caras que hace, cómo se acerca a la gente, o sea, ya te transmite un romanticismo Son fuerte, personas ¿no? que tienen mucha personalidad de entrada, por Sí. eso son rockstar, por eso era el rey, ¿no? Lo veías y sí te apantallaba de entrada. Agrégale una buena canción, ¿no? La orquestación en Las Vegas y su traje. Claro. todo, y- Estamos del otro lado. Era una experiencia completa. Y ya regresaron aquí a México. Ven además la interpretación de Enrique. Totalmente Guzmán. romántica, un baladista pues nato, ¿no? También y que continuó su carrera por muchos años. Eso le sirvió a él y a otros cantantes de plataforma para que hicieran una carrera bien cimentada en la música romántica y que continúe hasta nuestros días. De España llegaron Rocío Jurado, Camilo Sesto, Nelson Nel, aquí Camilo José Sesto me José, encanta. Juan Gabriel, toda esa gente. Carlos, claro, Roberto sí. Carlos, Miguel Miguel Bosé. ¿te acuerdas de esas también. baladas Sí. maravillosas? Y que siempre, evidentemente, es un Oye, Enrique está solista. pero entregado al amor, de verdad. Y ahora con esta música, Queda- está inspirado. Está como flotando casi, ¿Sabes? casi. Yo creo que Sí. tengo como alma vieja porque Sí, este tenemos. tipo de música o viví muchas vidas así, en estos décadas y yo creo que pues, es algo que a mí me mueve. Te ¿Cuál es llega. tu canción romántica favorita? La que Sí, le la que te dedicas. desgarra Gabriela ya nos dijo que el de alma. Franco Evita, la tuya. Así fue.
de Juan Gabriel. Así es. Cantada Muy bueno, por... muy bueno. Oye, esto del triste de José José también, o sea... Está bien triste. Y es que sobre todo es eso, o sea, son artistas, ok, de muchos años atrás, es música de mucho tiempo atrás, pero todavía hasta la fecha lo seguimos escuchando. O sea, yo tengo fiestas donde pongo estas canciones. Es una fórmula muy bien hecha porque es una sola voz acompañado de una orquestación buena, pero la letra evidentemente tiene mucho que ver con el amor o con el desamor o con el engaño, con la relación, con el enamoramiento. Entonces nos llegan a todos. Eso va a estar vigente hoy, mañana y el comportamiento. siempre. Claro. Siempre vas a estar en una relación buena, regular, o estás pasando por un mal momento. Híjole, y te la ponen en ese momento, la piel se te pone bonita. Empiezas a derramar lágrimas ya. Enrique, Oye, entonces, por tranquilo. ahorita tu favorito es José José. Ya nos estás diciendo con eso todo, ¿no? No, bueno, pero José José tiene de todo, no nada más es desamor, también tiene muchas de... Pero es un baladista. amor, ¿no? y es- Pero sí es muy melancólico, eso es cierto. Oda a la derrota, ¿eh? Es oda a la derrota. Las Claro, letras de José José, sí, Son sí. una oda a la derrota. Yo lo pongo por la música, no por la letra, ¿eh? La Y letra ni la escucho. Emanuel, que me dice. Emanuel, y Mijares. sí. Sí, No, ya, surgieron ya muchos más y ahí siguen habiendo baladistas muy buenos. Y mira, ahí estamos viendo otra de las grandes actuaciones De Emanuel, de ¿eh? Emanuel. Con ¿no? su chica que de humo. así se ligó también a cualquier cantidad de mujeres con las letras y de Y las siguen canciones. vigentes, Claro, sí, y eso es lo las que me personas se tiene- siguen ligando a los chavos, con Claro. canciones de... Porque te aprendes una y en el momento mágico empiezas a... ¿Sabes qué? Hay una canción para todo, definitivamente. llega. Claro. Sí, sí. Es que te llega. Y más a las Así es. mujeres, son muy... Mira, a todos. Mira, Enrique también está afectadísimo Sí, ya va a ya con llorar. esta Sí, ya, mañana ya musical. no puedo, amigo. Míralo Para cómo la otra está. hablamos de Helen Carlos, Drive, de Peter Gabriel. Muchas gracias. Es que le brillan los ojos de una manera, Sí. no sé si de felicidad o de llanto, Sí, ojo pero... Remy ya. ¿Ustedes nunca escucharon el fonógrafo? Ya que acabe febrero, ya que... No, febrero todavía continúa. Gracias por traernos este No, gracias pedazo a de ustedes. romance, de amor y de sentimiento en esta mañana. Pues muchas gracias como siempre.